grabar, se pone lento. Entonces, tengo alguna dificultad, pero bueno, intentaremos. Ahí está. Ya. Ahora sí están viendo, ¿verdad? Se ve, ¿verdad? Lo que estoy compartiendo. Sí, licenciado. Vale, gracias. Sí, Lice. Entonces, un poquito diferenciar lo que es tesina de un proyecto de grado, ¿no? Hemos dicho que la tesina es un trabajo de investigación que permite generar conocimiento, ¿no? A partir de la estructura que les he dado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, una tesina es básicamente una investigación, ¿no? Y esta investigación requiere una estructura, un conjunto de pasos y todo esto, ¿no? Para eso les he dado los pasos que deben seguir para hacer una tesina. Entonces, la tesina, por lo general, cuenta o se elabora en base a un método científico de investigación, ¿no? Que no es tan riguroso como la tesis, ¿no? Que es menos riguroso científicamente y técnicamente como la tesis, sí, ¿no? Pero solo en la investigación, solo llegamos a conocer una determinada realidad, es decir, ver si existe relación, si existe causas y todo esto, ¿sí? Entonces, en cambio, en el proyecto, bueno, además la tesina tiene que tener un marco teórico, que ya hemos dicho, ¿no? En cambio, el marco teórico, el proyecto de grado es básicamente hacer un trabajo de investigación diagnóstica, hacer un diagnóstico y a partir de este diagnóstico poder dar una propuesta de solución, ¿no? En el caso de la carrera, lo que se hace es un poco hacer un diagnóstico y proponer algo. Hay otras instituciones que en el proyecto no se quedan en proponer una solución, sino piden que esa solución sea llevada a cabo, es decir, que se pueda, poner en práctica, ¿no? Entonces, ahora hay varias metodologías de elaboración de elaboración de ¿no? De elaboración de proyectos. Principalmente hay tres, ¿no? Hay tres. Y en esa metodología, igual que en proyectos, ¿no? Hay enfoques cualitativos, hay enfoques cuantitativos. Dentro de los enfoques cualitativos está el etnográfico, la investigación, acción participativa. Dentro del cuantitativo está el descriptivo, el correlacional, el explicativo, el experimental, el no experimental, etcétera, etcétera. Igual en el tema de proyectos hay metodologías. Principalmente yo conozco tres, ¿no? Las hay más, las hay más. Uno es el de marco lógico, ¿no? Este es del marco lógico, que es una metodología para la elaboración de proyectos. La otra es el método FODA. La mayoría lo utiliza. Este método lo utiliza para hacer diagnósticos nada más, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, a partir de este FODA se puede elaborar proyecto, porque este FODA permite hacer cruce, DOFA, DAFO, y en función a ello identificar ideas de proyectos y a partir de ello generar una estructura, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, etcétera, etcétera, ¿no? A partir del FODA. Pero también es posible hacer un proyecto a partir de una estructura tradicional, ¿no? Una estructura tradicional que por lo general tienen ya preestablecido. A veces esto llaman planillas parametrizadas, ¿no? Que ya tienen todos los elementos, entonces uno tiene que ir vaciando ahí.
¿no? Entonces, eso también es una metodología, ¿no? En el caso mío, yo por lo general le enseño el tema de proyectos por el método de marco lógico, ¿no? Por el método de marco lógico. Y este método marco lógico tiene sus pasos, que ahora lo vamos a ver. Bueno, empezaremos. ¿Qué es proyectos? Uy, siguen entrando, ¿no? 8:20. ¿Les dejamos entrar? Sí, licenciado, por favor. Tarde, muy tarde, pero es, ¿no? Ya no vamos a dejar entrar en las próximas. Bueno, entonces, cuando hacemos referencia al proyecto, el concepto es polisémico. ¿Qué implica que sea polisémico? Que tiene diversos usos y significados, ¿no? Hablan de proyecto de vida, proyecto institucional, proyecto, a ver, hablan de proyectos municipales, proyectos políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros lo vamos a tomar desde un punto de vista más académico, ¿no? Y bueno, wow. Entonces, un poco en la etimología de la palabra viene del latín proyectum, ¿no? Que significa proyectar hacia adelante un futuro, lanzar hacia adelante algo, ¿no? Entonces, lo que queremos nosotros es un poco que nosotros proyectemos una situación, de una situación real a una situación ideal. Y al proyectar de una situación real a una situación ideal, entonces estamos lanzando, estamos queriendo ver a partir de nuestro proyecto un cambio, una transformación, ¿no? Entonces, como se establece en el concepto siguiente. A ver, me voy a apurar porque esto nos va a llevar un poco más de tiempo. ¿Qué dice Ezequiel Anderej del proyecto? ¿No? El proyecto es un conjunto de actividades. Fíjense que nosotros vamos a tener que poner un conjunto de actividades que se ponen, que se proponen, que desean realizar de una manera articulada entre sí con el fin de producir determinados bienes o servicios. Nosotros vamos a producir un servicio, educación, capaces de satisfacer necesidades. Para estas necesidades nosotros vamos a hacer un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico que nos ha de permitir conocer cuáles son los problemas con los que tiene un determinado grupo, ¿no? Y resolver problemas dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo dado. Es decir, que nosotros vamos a tomar en cuenta recursos económicos, recursos materiales y recursos humanos. Ese es el presupuesto, ¿no? Entonces suponemos que vamos a tener eso y tenemos que suponer la utilización de ellos. Si no lo tenemos, no podemos hacer el proyecto. Por ejemplo, si mi proyecto es con temas de mejoramiento de psicomotricidad gruesa, yo tengo que tener un recurso humano que sepa de motricidad gruesa. Caso contrario, no podría yo desarrollar, porque no voy a contar con este, ¿no? Y dice en un periodo dado. El periodo dado tiene que ver con el tiempo. Entonces tenemos tiempo, recursos, tenemos resolución de problema, que es lo que vamos a plantear, es decir, cómo mejorar, vamos a identificar nuestra necesidad. Y eso a partir de actividades, ¿no? Bueno, este es el ciclo más o menos de un proyecto de manera general. Empezamos con una idea
esta idea que ustedes ya me van a ir presentando poco a poco, va a ser nuestro primer trabajito. También en investigación empezamos con una idea, ¿no? También en monografía empezamos con una idea. Esta idea se va a convertir en un tema, ¿no? Pero una vez que ya hagamos el diseño, en el caso del proyecto, el diseño implica un perfil y un proyecto a diseño final. Eso hay que tener bien en cuenta, ¿no? Es decir, para este diseño nosotros vamos a tener que presentar un perfil. Ya les voy a dar cuál es el perfil de presentación de proyecto. Y luego vamos a tener que este perfil ponerlo a diseño final. El proyecto a diseño final llamamos esto. A diseño final. Sí, hasta aquí llegamos nosotros con el proyecto, hasta el diseño. Algunos pasan a la etapa de la ejecución, a esta etapa de ejecución. ¿Qué implica la etapa de ejecución? Poner en práctica nuestro proyecto, el proyecto a diseño final. Los proyectos que nosotros hacemos un poquito son de características más sociales, ¿no? De características sociales. Y por tanto, lo que hacemos nosotros es, desde este diseño, estoy en clases, Juliancito, un abrazo. Entonces, este proyecto a diseño final lo ponemos en práctica, ¿no? Y esta ejecución de la puesta en práctica lo podemos evaluar. Es una etapa más del proyecto. Nosotros no vamos a entrar a esta etapa de evaluación porque implica evaluación de impacto, evaluación de eficiencia, eficacia, evaluación de la estructura organizativa. Eso no vamos a entrar, es todo un área, ¿no? En la ejecución tampoco vamos a entrar, ¿no? Vamos a entrar nosotros hasta el diseño del proyecto, ¿sí? Idea y diseño. Pero hay estos elementos. Eso seguramente, bueno, dependiendo cuál sea su docente, la licenciada, yo entiendo que conoce y sabe, la licenciada Rosario, se parte de una idea. Esta idea tiene que pasar por un estudio de prefactibilidad, así se llama cuando se hace primero unos estudios iniciales, prefactibilidad. Luego se pasa al diseño de factibilidad. ¿Se da o no se da? Luego está el proyecto a diseño final. A diseño final. Y para eso ya se pasa a la ejecución. Evaluación. Y nuevamente es el ciclo de un proyecto. Ahorita lo vamos a ver. Mira, ahí está, ¿no? Antes, durante y después. Para eso, en la carrera se pide que el proyecto contenga, el perfil de proyecto contenga estos siguientes elementos. Nombre del proyecto, es decir, ¿cuál va a ser la denominación? ¿Cómo se va a bautizar nuestro proyecto? Y inicialmente se hace una descripción general del problema. Todavía no se hace un diagnóstico centrado porque eso va a ser en el diseño final, ¿no? Es como decir, el perfil va a ser el proyecto, el estudio de prefactibilidad, antes de, ¿no? Y en esto identificamos algunas necesidades que genera el proyecto, es decir, a partir de lo que estamos proponiendo, qué cosas vamos a solucionar, o por lo menos qué cosa tenemos la intención de solucionar, porque todavía no hemos hecho un diagnóstico general, ¿no? Y a partir de eso nos planteamos objetivos. Un esquema tentativo del marco teórico, que esto es básicamente una monografía, ¿no? Identificamos los beneficiarios, ponemos el cronograma, ¿no? Y la bibliografía, son estos 8 pasos. A ver, vamos a ir un poquito desarrollando cada uno de ellos a manera de ir conociendo, ¿no? Pero como les dije en la anterior sesión, por ejemplo, el proyecto tiene toda una estructura, ¿no? Tiene toda una forma de plantear su objetivo y todo esto. A ver, empezamos. El nombre del proyecto es igual casi como en el tema de la tesina, ¿no? Buscamos una idea, especificamos
nombre del proyecto, es decir, precisamos un poco más. Y a partir de eso generamos una descripción del problema. Esta descripción del problema es básicamente un diagnóstico situacional con dos fuentes. Una fuente que es en sitio, y una fuente que es teórica. Entonces hay que buscar datos, hay que buscar información que diga que existe un problema. Y a partir de eso nosotros identificamos necesidades, ¿no? Es decir, estas necesidades van a dar lugar a un proyecto. A partir de estas necesidades, nosotros recién nos planteamos objetivos, objetivo general y objetivos específicos. Fíjense, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros lo que hacemos es, básicamente, identificar qué es lo que vamos a hacer, mejorar en estos objetivos, porque no es como el de investigación, ¿no? Mejorar el desarrollo de la psicomotricidad gruesa, contribuir al desarrollo humano integral, reduciendo la desnutrición, si su trabajo va a ir por nutrición, por ejemplo, ¿no? Entonces, los objetivos de un proyecto son diferentes a los de una tesis. Entonces, ahí hay que saber plantear, hay que buscar verbos también. Y la lógica es la misma, ¿no? El objetivo general da lugar a los objetivos específicos y los objetivos específicos dan lugar al objetivo general. A partir de eso, generamos un esquema tentativo del marco teórico, ¿no? Y en el marco teórico igual vamos a tener un marco institucional, es decir, en qué marco institucional se va a dar. Digamos que estamos trabajando nosotros en la Universidad Pública del Alto, en el centro infantil. El centro infantil tiene misión, visión, objetivos, estructura orgánica, etcétera, etcétera. Ese es un marco institucional. Y el marco teórico, si estamos trabajando en el tema de desarrollo de la motricidad gruesa, entonces tendrá pues metodologías, técnicas, estrategias, entendimiento de la motricidad gruesa, motricidad fina, el elemento del desarrollo social, cultural, cognitivo del niño, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí pide esquema, como esto, ¿no? Mire, esto es un esquema de la presentación de un perfil. Y bueno, y previamente identificamos ya los beneficiarios. ¿Qué es los beneficiarios? Son aquellas personas que han de ser directamente incididos por nuestro proyecto, ¿no? Entonces ahí serán 40 niños, 30 niños, 50 niños, de los cuales son 20% son varones, 80% serán mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí beneficiarios directos y beneficiarios indirectos vamos a tener que trabajar. Los indirectos serán los profesores y los padres de familia, ¿no? Y a partir de esto, un posible cronograma. Bueno, el cronograma, aquí sí piden, ¿no? Pero en la tesina, en el perfil no piden todavía, ni en el proyecto piden, ¿no? El cronograma, ¿qué es básicamente? El cronograma es una relación de tiempo y actividades. Crono viene de cronus, ¿no? Y cronus es tiempo. Grama, dibujo el tiempo, ¿no? Pues, claro, no podemos dibujar nosotros el tiempo, sino en relación a las actividades. Y de ahí se ponen los libros que hemos utilizado, ¿no? Por ejemplo, para hacer un diagnóstico, ¿por dónde nos hemos basado? Para hacer los objetivos, debe haber algún texto, ¿no? Yo he escrito un libro sobre proyectos, les voy a pasar a los que desean, y ahí está, ¿no? El ejemplo de objetivos, el ejemplo de un esquema, de los beneficiarios, cómo se utiliza el marco lógico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí, ¿alguna consulta, alguna pregunta en esta estructura de presentación del perfil de proyecto? Que en realidad este no es mío, no es que yo estoy proponiendo así van a ser, no, esto es del reglamento. No he sacado del reglamento y estos elementos tienen. ¿Alguna consulta al respecto? ¿Nadie? No, vamos a pescar a alguien si está viendo la novela. A ver, a Brígida siempre le molestamos. Isabelia Vallejos. Sí, Lisa, estoy aquí. Isabel, ¿qué te parece esta estructura de presentación de perfil de un proyecto?
¿no? Como verás, difiere con lo de una tesina, ¿no ve? Una tesina tiene metodología, tiene planteamiento del problema, formulación del problema, justificación, etcétera, etcétera. ¿Algún comentario al respecto? Me parece un poquito más interesante. Como usted dijo, es muy diferente a la tesina, incluso el de la monografía tiene puntos que no son iguales. Listo, gracias. ¿No? Entonces, bueno, ya conocen, este va a ser nuestro examen. Si deciden elaborar proyectos, este va a ser nuestro primer examen, ¿no? Entrega de esto. Nombre del proyecto, descripción, necesidades, objetivos, esquema tentativo del marco teórico, beneficiarios, cronograma y bibliografía. Como les dije, no es una construcción mía, es extraído del reglamento. Bueno, ¿cómo vamos a construir este perfil? ¿No? Es decir, una vez que vamos a hacer, porque esto es una descripción general, es decir, para las necesidades y para la descripción del problema sí necesitamos hacer un análisis de un diagnóstico, pero un diagnóstico no tan profundo, sino más bien de lo que sabemos, ¿no? Y una vez hecho esto, ya tenemos que entrar a trabajar el proyecto a diseño final. ¿Cómo trabajamos el proyecto a diseño final? La metodología es que yo les recomiendo es el del marco lógico. Wow, tenemos 10 minutos. Es la del marco lógico. ¿Cómo trabaja la metodología marco lógico? Mira, aquí está 2020. 2022, lo vamos a actualizar. El marco lógico es un instrumento de formulación, fíjense, formulación. ¿Qué implica formulación? Elaboración de un proyecto. Gestión, ¿qué implica la gestión? Ejecución del proyecto. Y evaluación, ¿qué implica la evaluación? Implica que nosotros valoremos y veamos cuáles han sido los impactos, los alcances que el proyecto ha tenido, ¿no? Pero nosotros esta metodología lo vamos a utilizar solo para formular proyectos. No vamos a entrar a implementar el proyecto ni para evaluar el proyecto, ¿no? Solamente para su formulación. ¿Cómo se trabaja eso? Aquí está un primer elemento. El proceso del proyecto, ¿cómo pasa para su elaboración? Identificamos un problema, ¿no? No sé, a ver, esto se está quemando, ¿qué hacemos? ¿No? Nos da una idea. Desarrollamos esas alternativas, evaluamos las alternativas seleccionadas, planteamos el proyecto, ejecutamos el proyecto con operaciones que se pueda hacer y evaluamos. Y esa evaluación seguramente nos dirá si hemos ido bien, si hemos ido mal, pero nuevamente va a generar nuevos problemas. Es raro el proyecto que solucione totalmente. En el proyecto se habla de externalidades. ¿Qué implica una externalidad? Que un proyecto igual genera otras necesidades también. Es decir, si nosotros, digamos, trabajamos el tema de motricidad gruesa, después una vez planteado las estrategias y hemos implementado, seguramente desarrollará motricidad gruesa, pero ya la motricidad fina habrá que trabajar, ¿no? Entonces ese es un ciclo del proyecto, así se va desarrollando, ¿no? Aquí tenemos algo que está explotando. ¿Qué hacemos? ¿No? Nos planteamos soluciones, seguramente habrá 2, 3 soluciones e identificamos una y en esa lo desarrollamos, ¿no? Por ejemplo, alguien, digamos, identifica que los niños tienen baja nutrición. Entonces, una alternativa es dotarles de alimento, pero resulta que yo como estudiante no puedo dotarles de alimento, porque imagínense dar a 40 unas raciones, entonces no es factible esa alternativa. Pero yo puedo trabajar con las madres, ¿no? Para capacitarles y enseñarles a hacer alimentos saludables y nutritivos. Es alternativa 2. Entonces yo desarrollo esa alternativa, ¿no? Entonces, y a partir de eso ya se va generando el proyecto. Bueno, la matriz de marco lógico, y es también conocido matriz de 4x4, tiene en una columna nivel de objetivos, donde tiene fines, propósitos, componentes y actividades. Y después esto lo vamos a vaciar para la elaboración de un proyecto.
La segunda columna tiene los indicadores. ¿Qué es un indicador? ¿No? Un indicador tiene básicamente, después vamos a ver, ojalá nos alcance. Que sí, tenemos cuántas diapositivas. Un indicador es básicamente de las 4 Cs, ¿no? Para establecer un indicador que nos muestra cómo se mueve un fin, un propósito, cómo vamos cumpliendo, ¿no? Tiene cualidad, cantidad, cronología y costo, ¿no? La tercera columna es medios de verificación. Los medios de verificación son la forma palpable, visible, ¿no? Así, lo que se ve, se anota, de cómo se está cumpliendo los indicadores para lograr los niveles de objetivos. Y los supuestos tienen que ver con qué cosas deben darse para que el fin, el propósito, el componente de la actividad se cumpla. Después vamos a ver que esto es en zigzag. Por ejemplo, ustedes han supuesto hoy que voy a venir, ¿no? Si supusieran que no voy a venir, no estarían en clases. No va a venir el docente, por tanto yo hago otras actividades, ¿no? Entonces, eso es un supuesto. Por eso hay que suponer algunas cosas. Bueno, esta es la lógica del marco lógico, ¿no? La lógica de un proyecto, una serie de hipótesis lógicas, comienza de abajo, es decir, para hacer que un proyecto se dé, lo primero, vemos las actividades, es decir, elaboramos, desarrollamos, ejecutamos las actividades. Las actividades me van a dar el desarrollo de los componentes, que van a ser los objetivos específicos. Los objetivos específicos me van a dar lugar a cumplir el objetivo general, que es el propósito. Y el propósito me va a dar lugar a concretar los fines. Los fines, por lo general, son propósitos, son elementos que nosotros no lo vamos a cumplir, pero sí vamos a contribuir, ¿no? Por lo general, nuestro fin en educación parvularia es mejorar la calidad de formación, de educación de niños y niñas, ¿no? Entonces, a partir de eso, van a ir viendo que esta lógica de proyectos va generando sus propios pasos, ¿no? Bueno, esa es la lógica, ¿no? Para hacer, wow, Miriam, ya nos estamos yendo y está entrando. Ahí está, este es el primer paso. Primera columna, nivel de objetivos. Entonces vamos a ver cómo se plantean objetivos, propósitos, componentes, ¿no? Entonces, para empezar a hacer nuestro proyecto, lo primero que tenemos que trabajar es el propósito. Fíjense, no se trabaja los fines, ¿no? Estos propósitos, como este señor está viendo, es qué cosa quiere el proyecto, ¿no? ¿Qué busca? Entonces, ¿qué entendemos por propósito? Fíjense. Definición conceptual, dice. El propósito es el resultado que asegura la solución del problema, ¿no? Es, por lo tanto, el objetivo central del proyecto, es el objetivo general. ¿Qué es lo que estamos buscando? Mejorar, reducir, implementar, desarrollar, son verbos que nos van a ayudar. Y bueno, el propósito tiene una definición operacional, que es el efecto directo, ¿no? Que nosotros vamos a lograr. Es el resultado de usar los productos, componentes que entrega el proyecto al término de su instalación. Es decir, el propósito básicamente se va a cumplir con los objetivos específicos, que son los componentes, ¿no? Fíjense en la relación, ¿no? Se expresa por efecto directo de la operación de los componentes o por la satisfacción del consumo de bien o servicio por los beneficiarios. ¿Qué implica eso? Fíjense, por ejemplo, acá hay un bus y aquí hay una avenida pavimentada. Entonces, que yo tenga un bus no es el objetivo. Comprar un bus no es un objetivo, es un componente, es un objetivo específico. Que yo tenga una avenida
pavimentada no es un objetivo, ¿no? Es un componente. ¿Y esto a qué ha de apuntar? A ver, si yo tengo un buen servicio de transporte, ¿a qué me ha de llevar? A llegar de manera puntual. Y si yo llego de manera puntual, ¿qué me va a generar? Que no tenga yo descuentos. Entonces va a mejorar, o por lo menos va a contribuir a que mis ingresos económicos no sean tocados, mantener mis ingresos económicos. O sea, fíjense, no es comprar un bus el objetivo. Por eso cuando ponen adquirir un bus para que los niños puedan llegar a clases. No, el objetivo es que los niños puedan llegar adecuadamente y en puntualidad a los centros de formación. Ese es el propósito. Y para eso yo voy a comprar un bus, voy a hacer zipear la calle, etcétera, etcétera. ¿Sí? Después vamos a ver, aquí está, ¿no? La situación actual, al hacer el propósito, nosotros tenemos que ver una situación inicial. La situación inicial es cómo está, qué problemas hay, ¿no? Y a partir de eso, yo voy a ir proyectando situación ideal, que son situación de objetivos, es decir, problemas resueltos. Por ejemplo,